Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Seminario Científico de Cenicafé. Es un gusto tenerlos presentes, conectados vía Internet. Les recordamos que a través del chat de YouTube pueden interactuar con el expositor, que en esta oportunidad es el ingeniero Julio Quiroga, y él estará atento para resolver todas sus preguntas y sus inquietudes al final de su presentación. Entonces recuerden, las pueden formular a través del chat de YouTube. Buenos días, doctora Claudia. Gracias y adelante. Buenos días a todos. Como siempre es un placer estar aquí en estos seminarios. Hoy nos acompaña Julio Quiroga Cardona, que es investigador de la disciplina de mejoramiento genético. Julio es ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos y es fitomejor de la Universidad Nacional, con mucha experiencia en mejoramiento de cultivos como la soja, como el maíz, también trabajo de creación para forrajeras y para otro tipo de cultivos. Julio está con nosotros en Cenicafé en la disciplina de mejoramiento desde 2017, donde se ha hecho cargo del desarrollo de variedades con nuevos factores de resistencia contra la roya, diferentes a los que tienen las variedades actuales. Y actualmente es el encargado también del desarrollo de variedades de café mejoradas para CBD, junto con otro grupo de investigadores. Damos entonces la bienvenida a Julio. Ya saben, las preguntas al final y estaremos atentos para aclarar cualquier inquietud. Julio, todo tuyo. Gracias, doctora Claudia. Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora a los ya habituales seminarios científicos de Cenicafé. En esta ocasión vamos a hablar un poco de qué es lo que hacemos desde la disciplina de mejoramiento genético en aras a prepararnos ante la llegada de enfermedades que no tenemos en el país y continuar brindando a los caficultores variedades resistentes a la roya, con muy buena calidad de taza, con alta productividad y variedades que sean adaptadas a todo el territorio colombiano. El seminario de hoy se ha titulado La selección asistida por marcadores moleculares y su impacto en los procesos de selección para el desarrollo de variedades mejoradas en Cenicafé. Parto diciendo que desde que el hombre era recolector cazador y empezó a sentarse, él buscó y miró la necesidad de buscar plantas con el fin de obtener su sustento. Entonces nace el mejoramiento a partir de la selección de las mejores plantas por características que el hombre veía de interés. Eh, Plantas altas, plantas bajas, empezó a seleccionar plantas porque producían más, plantas porque daban los mejores frutos, plantas porque tenían X características que al hombre le empezó a gustar. Entonces, a partir de ahí nace el mejoramiento. Al día de hoy, un proceso de mejoramiento, dependiendo de la variedad, dependiendo de la especie, nos puede durar entre 7 años en el caso de semestrales o hasta 25 años en el caso de café, o podemos tener procesos de mejoramiento hasta de 40 años en el caso de algunos de forestales, específicamente en el caso de caucho. En este momento, entonces, a través de los procesos de selección han habido diferentes herramientas para hacer selección a través de diferentes marcadores. Y hoy los marcadores moleculares sirven a las disciplinas de mejoramiento genético, no solamente en Cenicafé, sino en muchas partes, en parte del mundo donde se generan variedades e híbridos, para acortar esos tiempos de mejoramiento. Y al acortar los tiempos de mejoramiento, entonces se va a ver reflejado en la disminución de recursos en que hay que invertir para poder obtener un producto terminado. Julián, perdón, no está pasando la presentación.
Ahora, ¿cómo definir nosotros un marcador molecular? Entonces, imaginémonos la cadena de ADN como una carretera. Y nosotros vamos de un lugar, de un extremo a otro en esa carretera y necesitamos sitios, necesitamos o restaurantes o estaciones de servicio o supermercados. Y entonces esas estaciones, esas marcas, esas señales de tránsito que hay a través de la carretera son las que nos permiten identificar dónde hay un restaurante, dónde hay una estación de servicio, dónde puede haber un supermercado. De esa manera podemos nosotros hacer referencia, una analogía muy similar a qué es un marcador. Ahora, los primeros tipos de marcadores fueron los marcadores fenotípicos. Esos tipos de marcadores pues empezaron a ser estudiados por Mendel y se empezó a conocer cómo era su comportamiento a partir de la primera publicación que se realizó con los trabajos realizados por Mendel en 1866, la cual denominaron los experimentos sobre hibridación de plantas. ¿De qué va a depender que un marcador fenotípico, en este caso con los que estudió Mendel, sean eficientes? Y han sido eficientes y seguirán siendo eficientes. Van a depender del ambiente porque son marcadores que son influenciados por el ambiente. Van a depender de la heredabilidad, si son altamente heredables, no son altamente heredables, del tipo de herencia y del tipo de dominancia que condiciona el carácter. Entonces, dependiendo de estos tipos, en función de estos caracteres van a estar los procesos de selección. Ahora, los marcadores fenotípicos que fueron con los que Mendel trabajó, que fueron los que primeramente se usaron y posteriormente dieron origen a las leyes de herencia, tienen uso limitado. Tienen hasta cierto punto se puede hacer uso de esos marcadores. No obstante, tienen un uso altamente práctico y prueba de ello es que muchas de las variedades, muchos de los híbridos, todas las variedades, todos los híbridos que se han generado al día de hoy se han desarrollado con base en la selección de marcadores fenotípicos. Pero esos marcadores fenotípicos tienen limitaciones de uso. Hasta cierto punto se pueden usar. Entonces, acá vemos un ejemplo en el caso de la soya. Si tenemos una variedad de flores moradas, flores púrpuras, y se cruza con una variedad de flores blancas, la progenie F1 va a ser morada porque el carácter morado domina sobre el blanco. Estas características tienen restricciones porque solamente se pueden observar en estados avanzados de desarrollo o hasta la siguiente generación. Entonces, se hacen los cruzamientos, se obtiene la semilla, se siembra y hasta la siguiente generación se puede observar si fue morado, si fue blanco, el carácter que se expresó. Adicionalmente, que se expresen en estados avanzados de desarrollo, no se pueden usar todos los caracteres, no todos los caracteres tienen esa expresión, como ya lo mencioné anteriormente, pues depende del tipo de dominancia que esté gobernando el carácter. Hay un caso específico que es maíz. Maíz, si se tiene un cultivo de maíz blanco cercano a un cultivo de maíz amarillo, la siguiente generación, las mazorcas que se recojan van a ser de grano amarillo. Esa es la única especie que permite que la característica que se exprese en la misma generación. Explico. Cualquier característica que se haga el cruzamiento, en el caso morado por blanco, hay que esperar la siguiente generación para que se determine si fue morado o si fue blanco el cruzamiento. Pero en el caso de maíz, tenemos blanco, tenemos amarillo en la misma generación, recolectamos las mazorcas y nos permite determinar si fue blanco o si fue amarillo. Si hay de los dos colores, con toda seguridad las mazorcas van a ser salpicadas blanco y amarillo. Amarillo domina sobre el blanco. Otra característica que tienen los marcadores fenotípicos es que no detectan los heterocigotos. Entonces, si cruzamos, vuelvo morado por blanco, siempre va a ser morado, porque morado domina sobre blanco, aun cuando el carácter sea homocigoto o heterocigoto. En café tenemos también marcadores fenotípicos, que son
que han sido exitosamente, que han servido con mucho éxito para el desarrollo de las variedades, como es el caso del brote. El color del brote nos ha servido para hacer selección de variedades brote bronce, brote verde. Bronce domina sobre verde. Este carácter nos permite hacer selección en etapas tempranas de desarrollo. En almácigo podemos ver si va a ser bronce, si es bronce, si es verde. Igual con altura. Un genotipo porte alto cruzado con un genotipo porte bajo, la siguiente generación siempre va a ser porte bajo. Porte bajo domina sobre alto. Permite hacer selección por altura en etapas del almácigo. Otro carácter fenotípico que permite hacer selección es color de fruto. Rojo por amarillo, el rojo domina sobre el amarillo, pero este carácter solamente permite que se exprese en etapas tempranas de desarrollo. Entonces, este sí no permite hacer selección en etapas tempranas de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Los marcadores fenotípicos son y serán de gran apoyo para la selección y la generación de variedades. Se usaron, se siguen usando y se seguirán usando por mucho tiempo para poder generar variedades o híbridos. Entonces, no porque sean los que primero se usaron, ya pasaron de moda, no, seguirán siendo vigentes y de gran apoyo, de gran importancia para los procesos de selección, independientemente de la especie. Ya después de que a través del transcurso de los años, ya por los años 1937, se desarrolla la técnica de electroforesis y 20 años después se descubren las isoenzimas y a partir de isoenzimas y aloenzimas se permite medir los contenidos proteicos en las plantas. Entonces es ahí donde aparecen otro tipo de marcadores, un segundo tipo de marcadores, que son los marcadores bioquímicos de gran importancia. Esos aparecen alrededor de los años 60, estuvieron vigentes hasta los años 90 más o menos, fueron de gran apoyo y sirvieron para muchos estudios de tipo genético en plantas y que dieron apoyo a procesos de mejoramiento. Los marcadores bioquímicos constituyeron la primera generación de marcadores moleculares. Presentan bajo polimorfismo y adicionalmente muy importante, son afectados por la metodología de extracción, son afectados por el tipo de tejido donde se hagan las extracciones y están influenciados por el crecimiento, por la edad de los tejidos y por el ambiente. No es lo mismo obtener, vamos a medir el contenido de X proteína en una planta, en una hoja joven, tejido joven, o en un tejido viejo. Entonces, no es lo mismo hacer esas mediciones en la misma planta. Van a haber discrepancias en los resultados. Entonces, este tipo de marcadores son afectados por ese tipo de condiciones en los genotipos donde se hagan las evaluaciones. No obstante, aun cuando tienen sus limitaciones, fueron de gran ayuda dentro de la disciplina de mejoramiento genético en CENICAFE, ya que permitieron dilucidar la variabilidad genética que teníamos dentro de la colección de híbridos de Timor. El doctor Germán Moreno, en 1989, en su tesis doctoral, realizó trabajos con isoenzimas en los híbridos de Timor. El 832.1, el 832.2, el híbrido 1343 y el híbrido de Timor 2252. Y como genotipos control utilizó Caturra, Típica y Borbón. Y a partir de genotipos obtenidos de cada híbrido de Timor por semilla, por autofecundación, se hicieron trabajos con isoenzimas. ¿Qué encontró el doctor Germán Moreno? Primero, que el híbrido de Timor 832.2, el híbrido de Timor 832.1, perdón, el 832.2 y el híbrido de Timor 1343 presentaban variabilidad. Entre cada uno de ellos eran diferentes y había variabilidad dentro de cada uno de los genotipos que fueron obtenidos a partir de semilla obtenida por autofecundación. Adicionalmente encontró que el híbrido de Timor 2252
era el que presentaba menor variabilidad de los 4 híbridos evaluados. Encontró que los genotipos empleados como testigos se comportaban como líneas puras, que era lo típico que se debería esperar. Pero lo más importante que encontró en su trabajo es que el híbrido de Timor 1343, en el cual se soportan las fuentes, cuál es la fuente de resistencia de las variedades actuales, las que están en manos de los caficultores, es el más diverso que existe dentro de los que tenemos en Cenicafé. Y adicional, que de este híbrido de Timor tiene una variación genética muy importante que aún puede ser aprovechable para el desarrollo de variedades. No obstante, aunque entre los años 60 y los años 90 la técnica por marcadores bioquímicos fue muy importante, entró en un proceso como de obsolescencia, porque ya que en 1983 hubo un descubrimiento muy importante para los trabajos que tienen que ver con ADN, y fue con el desarrollo de la técnica de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué pasó con esa técnica? ¿Por qué fue tan revolucionaria y por qué es tan revolucionaria hoy y por qué es una herramienta indispensable para los trabajos en selección asistida por marcadores moleculares? Porque a partir de una pequeña cantidad de ADN que se obtenga de cualquier tejido, se puede duplicar y obtener gran cantidad de copias que permitan hacer los trabajos con los marcadores. Entonces, esa técnica lo que permite es eso. Entonces, se descubrió esta técnica en el 83 y ya esta técnica empieza a entrar en un proceso de obsolescencia. Entonces, ahora, ¿qué es un marcador molecular? Ya vimos los marcadores fenotípicos, hablamos un poco de los marcadores fenotípicos, hablamos un poco de los marcadores bioquímicos. Ahora vamos a los marcadores moleculares. ¿Qué es un marcador molecular? Es una ubicación física en un cromosoma, es una secuencia. Supongamos que nuestra secuencia de interés codificante para un gen X, para una característica X en nuestros genotipos, es esta. Entonces, los marcadores moleculares pueden ser o no pueden ser regiones codificantes. En este caso, este es un tipo de un marcador que no es una región codificante, pero está muy cerca a una región codificante. Entonces, cuando podemos detectar este marcador, siempre que esté este marcador, nos va a determinar que el genotipo tiene esta secuencia, tiene la secuencia de genes que permiten la expresión de una característica dada. Hay otro tipo de marcadores que hacen parte de regiones codificantes. Entonces tenemos una región codificante para nuestra característica de interés y la región, el marcador, es otra región codificante. Entonces acá hay una especie de ligamiento. Siempre que esté este, va a estar este. O pueden ser de otro tipo. Son los marcadores que estén flanqueando una región codificante o un gen. Entonces puede el marcador estar adelante, puede estar atrás. Entonces en este caso son marcadores que están flanqueando nuestras regiones de interés o nuestros genes. ¿Qué características tienen los marcadores moleculares? Primero, es una técnica no destructiva, entonces nosotros podemos obtener muestras de ADN a partir del genotipo vivo, del genotipo en campo, del genotipo en almácigo. Es una técnica rápida. Este tipo de marcadores no son afectados por el ambiente, entonces siempre, independiente de las condiciones ambientales en que el genotipo esté sembrado o que independiente de las condiciones ambientales que se estén manifestando, siempre el marcador va a estar presente. Los marcadores moleculares se agregan mendelianamente también. Requieren poco ADN y entonces a partir de la reacción en cadena de la polimerasa a través de la PCR podemos, a partir de un poquito de ADN, duplicar esas secuencias. Podemos hacer selección en etapas tempranas de desarrollo. Entonces, podemos en almácigo hacer un screening y saber qué perfil genético tienen nuestras plantas y solamente llevar a campo las plantas que tienen los perfiles genéticos que deseamos y descartar el resto de plantas. Y es útil para la selección asistida en ausencia de patógenos. Ahora, otra de las características importantes que tienen los marcadores moleculares es que pueden ser del tipo dominante. Imaginémonos una F2, una población segregante F2,
y hacemos una autofecundación de un genotipo heterocigoto. Cuando se obtiene la F2, se va a obtener una población de este tipo: dominantes homocigotos, heterocigotos, heterocigotos con presencia del gen de interés y homocigotos recesivos. Los marcadores de tipo dominante, entonces, ¿qué es lo que hacen? No discriminan entre este grupo de plantas y este grupo de plantas. Entonces, un marcador dominante me va a decir, mire, todo este grupo de plantas son resistentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un marcador dominante. Esta banda es la que me indica la presencia del gen de interés. En este caso, es un gen que condiciona para contenidos de capsicina en ají. Entonces, esta es la banda que presenta el gen, la banda que tiene ausencia del gen. Las bandas superiores son los genotipos que presentan el gen. Las bandas inferiores son los que tienen la ausencia. Pero dentro de estas bandas, las que presentan el gen, no puedo determinar, no me es posible determinar con un marcador dominante qué plantas son heterocigotas o qué plantas son homocigotas. ¿Por qué son importantes las homocigotas? Porque permiten determinar, hacer selección de plantas que ya no van a segregar y van a tener la característica fija. Mientras que estas plantas aún la característica no está fija y puede segregar de generación en generación. Tenemos otra característica que tienen los marcadores moleculares y son del tipo codominante. Estos tipos de marcadores son los que en procesos de mejoramiento serían los más adecuados. ¿Por qué? Porque me permite discriminar entre genotipos heterocigotos, genotipos homocigotos dominantes y genotipos homocigotos recesivos. Este es un ejemplo de un gel de poliacrilamida con un marcador codominante. Tenemos el genotipo susceptible, caturra, tenemos un genotipo heterocigoto con 2 bandas acá, el HW35, y tenemos una población evaluada. Entonces, todos los genotipos, para nosotros, todos los genotipos que presenten la banda superior, la rayita superior de este grupo de plantas, van a tener el gen fijado. Entonces, homocigotos dominantes. Los que presenten 2 bandas, como estos de acá, van a ser del tipo heterocigoto. Y los que presenten una banda inferior, los que presenten bandas inferiores, van a ser del tipo homocigotos recesivos. Entonces ya dependiendo de los objetivos, dependiendo de los tamaños de la población, dependiendo de lo que estemos buscando, entonces ya seleccionamos o homocigotos dominantes fijados, carácter fijado, o homocigotos heterocigotos con caracteres aún, con el carácter que aún puede segregar de generación en generación. ¿Qué usos pueden tener los marcadores moleculares? Son muchos los usos que podemos hacer, que pueden tener ellos, pero aquí solamente voy a nombrar 5. Podemos hacer con ellos estudios de variabilidad genética, podemos hacer pruebas de paternidad, podemos hacer estudios evolutivos, estudios de flujo genético y mejoramiento genético. En este caso, mejoramiento genético vegetal, mejoramiento genético en café. ¿Qué aplicaciones tienen los marcadores moleculares dentro del mejoramiento genético vegetal usando selección asistida por marcadores moleculares? Entonces, podemos hacer mejoramiento por resistencia a patógenos. Podemos hacer mejoramiento por resistencia a insectos. Por mejoramiento por factores abióticos, sequía, heladas, mejoramiento por condiciones de suelo, salinidad, acidez de suelo. Entonces, dentro del mejoramiento genético vegetal son algunas de las aplicaciones que podemos encontrar. Pero, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para poder hacer uso de marcadores moleculares de esta técnica? Primero, tenemos que hacer una selección adecuada de plantas. Entonces, tenemos que seleccionar un papá, un genotipo que va a ser de padre, un genotipo que va a ser de madre, con características contrastantes. Dependiendo del nivel de homocigosis, entonces vamos a obtener
F1, vamos a obtener la F1 y la F2, y dependiendo del nivel de homocigosis, vamos a hacer la selección asistida en la F1 o en la F2. Posterior a ello, viene una etapa de validación, de selección por otros caracteres y fijación de características de interés, y varios años después, como ya lo mencioné, más dependiendo del cultivo, entre 7 y 25 o 35 años en el caso de algunos forestales, vamos a hacer la liberación de una nueva variedad. ¿En qué cultivo se ha usado mejoramiento genético basado en selección asistida por marcadores moleculares? Entonces acá hay unos ejemplos. En el caso de arroz, bacteriosis por resistencia a patógenos, por resistencia a insectos, por resistencia a factores abióticos, sequías, por resistencia a anegamiento, en el caso de heladas, en el caso de trigo por resistencia a patógenos, rollas de tallo, rollas de las hojas, resistencia a plagas, resistencia a factores abióticos, maíz, insectos, por resistencia a enfermedades de la espiga, desarrollo, crecimiento de la raíz por factores abióticos, caupí, también por factores abióticos, sequías, salinidad, heladas. En el caso de tomate, por resistencia a factores limitantes, en el caso es una especie que es muy atacada por virus. Entonces, vemos aquí unos ejemplos en cultivos semestrales o cultivos semestrales, sí, donde los marcadores moleculares han tenido amplio uso para la determinación de genes que condicionan características de interés o, de determinación de grupos de genes que condicionan para esas características. Pero no solamente en cultivos transitorios, también los marcadores moleculares han sido exitosamente usados en cultivos perennes, en cítricos. Tenemos ejemplos de cítricos buscando resistencia al virus de la tristeza de los cítricos, en el caso de nemátodos, en caucho natural, Hevea brasiliensis, las musáceas, mango, palma de aceite buscando genotipos resistentes a pudrición de cogollo, papaya determinando el sexo de las semillas. En el caso, se determina el sexo para producir los híbridos y con interés comercial. Entonces se busca resistencia a patógenos, identificación de grupos de genes que condicionan determinada resistencia a características específicas y resistencia a factores abióticos. Un ejemplo de uso de marcadores moleculares en cultivos perennes es caucho. Entonces, un ciclo de mejoramiento de caucho puede durar alrededor de 40 años. Entonces, la selección asistida por marcadores moleculares busca, en la actualidad, determinar qué genotipos presentan muy buenas características para crecimiento del tallo, ya que pues a partir de ahí es donde se obtiene el látex y muy buen rendimiento de látex. Esto buscando pues que en etapas tempranas encontrar esos genotipos que exhiban estas características y poder primero reducir los tiempos, reducir esos tiempos, reducir esas poblaciones y directamente poder disminuir los costos. Teniendo en cuenta que pues llevar una población muy grande a evaluación y que en los primeros ciclos son 5 años muertos para poder empezar a que las poblaciones empiecen a entrar en producción. Entonces, reducimos las poblaciones, nos evitamos poblaciones y tenemos menores costos. Entonces, es un ejemplo que en cultivos perennes se usa la selección asistida por marcadores moleculares. Ahora, ¿qué marcadores moleculares existen y son de importancia en café y que tenemos nosotros en Cenicafé? Entonces tenemos marcadores para hacer selección asistida buscando genes de resistencia a enfermedades, en este caso a la roya. Tenemos un marcador de este tipo. Les hablé de un marcador que flanquea, puede estar aguas arriba o aguas abajo de la región que codifica para la característica. Entonces, tenemos el marcador SAT244 acá. Acá tenemos el gen y tenemos otro marcador, el BA12412KF, que está acá.
Este marcador, entonces, es un marcador que flanquea, son dos marcadores que están flanqueando el gen. Es un marcador codominante que nos permite detectar cuando cuando ya está todo el proceso de análisis de ADN, determinar el genotipo si es resistente, homocigoto, heterocigoto o homocigoto recesivo. Es un marcador que con recursos de Colciencias y con proyectos que se realizaron entre el 2009 y el 2016 se validó en CENICAFE. ¿Por qué es importante este marcador para CENICAFE? ¿Por qué es importante este marcador para la caficultura colombiana? ¿Por qué es importante este marcador para los caficultores? Porque permite detectar un gen, el gen SH3, que no está presente, el gen SH3 de resistencia a la roya que no está presente en las variedades comerciales. Recordemos que las variedades de café que están en manos de los caficultores, variedades resistentes a la roya generadas por la Federación, tienen los genes de resistencia provenientes del híbrido de Timor, provenientes de Coffea canephora integrado vía híbrido de Timor, el gen SH6, 7, 8 y 9. Entonces, esta es nuestra base de resistencia en las variedades actuales, pero tenemos un gen nuevo que no se ha usado en variedades comerciales y que este marcador nos permite detectar si está o no está ese gen. Hay otro marcador de gran importancia para la caficultura colombiana que es el marcador para CBD, que permite detectar uno de los 3 genes que condicionan resistencia a la enfermedad. La enfermedad puede ser controlada genéticamente a través de 3 genes, El gen T, que proviene del híbrido de Timor, el gen R, que proviene de Rume, Sudán, un etíope, y el gen K. Entonces, estos dos genes son dominantes, este gen es recesivo. En la actualidad hay un marcador que permite identificar si este gen está o no está presente en determinado genotipo y eso lo permite hacer el marcador SAT235. Es un marcador codominante también. Nos permite determinar si un genotipo es homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo. Permite hacer selección, importantísimo, en ausencia de la enfermedad, ya que en Colombia no tenemos la enfermedad. En América no está la enfermedad, pero sí sabemos si los genotipos a futuro, ante una eventual llegada del patógeno, podrán tener o no tener resistencia a alguno de los alimentos con que se presenten. Ese ya es un marcador codominante y también ya fue validado en CENICAFE y es un marcador de este tipo. Está cercano, muy cercano a la región que codifica para el gen. Entonces, acá tenemos, esta es la región que codifica para el gen y aquí tenemos el marcador. Entonces, siempre que encontremos este marcador, siempre el genotipo va a presentar el gen. Hay otro marcador que permite también, pues en este caso, hacer selección en ausencia de la enfermedad, otro marcador para CBD. Ese es un marcador que se publicó hace poco, este año, está fresquito. No se ha validado en CENICAFE, entonces ya se sabe que hay dos partes en el genoma que condicionan para la expresión de este gen que permitiría hacer selección asistida por marcadores moleculares en ausencia de la enfermedad y tendríamos una nueva fuente de resistencia identificada en futuras variedades. Ya dicho todo esto, poniendo como un poco en contexto el paso la transición que ha habido de marcadores fenotípicos, marcadores bioquímicos, marcadores moleculares, la importancia de los marcadores moleculares para CENICAFE, para la caficultura colombiana, veamos un estudio de caso. La roya es una enfermedad y seguirá siendo una enfermedad limitante para la producción de café en el país, la producción de café en el mundo. En Colombia, pues es la principal enfermedad que ataca el cultivo y requerimos hacer control en cualquier condición climática y en cualquier condición de altura. La roya causa, esto es mejor conocido por los caficultores, altísimas pérdidas económicas. Están reportadas entre el 23 al 50% de pérdidas económicas se pueden causar por la enfermedad en variedades susceptibles si no se efectúa control. Y pues los altos costos económicos en que se incurre por el control de la enfermedad y los altos costos ambientales que se incurren por hacer aplicaciones. Pero la manera más eficaz, económicamente viable y amigable con el medio ambiente es el control por la vía genética. Entonces,
A partir de eso tenemos las diferentes fuentes de resistencia donde encontramos genes que condicionan resistencia para la enfermedad. Entonces tenemos los genes que provienen de Coffea arábica, los genes que provienen del híbrido de Timor, los genes que provienen de Coffea canéfora, los genes que provienen de Coffea libérica y los genes que provienen de otras fuentes. De estas fuentes hemos usado y estamos usando Coffea arábica, hemos usado y estamos usando el híbrido de Timor. En este caso, pues hay trabajos que adelantamos en Cenicafé con híbridos interespecíficos a partir de Coffea canéfora. Esta es una fuente nueva que estamos usando con aras a desarrollar variedades resistentes a la roya, y este es un fondo genético aún que nos falta por explorar. Entonces, dicho eso, dentro de la disciplina de mejoramiento genético en el subprograma de mejoramiento por resistencia a enfermedades, se ha planteado el proyecto de ampliar la base genética de Coffea arábica, introgresando otros genes usando selección asistida por marcadores moleculares. Ya mencioné que pues, nuestra resistencia en las variedades actuales que tienen los caficultores está soportada en estos genes que provienen del híbrido de Timor. Y nuestro objetivo es introgresar un gen nuevo que no se ha usado en variedades comerciales en el país. Pero ¿por qué usar la selección asistida de marcadores moleculares en este caso? Entonces, tenemos nuestras poblaciones que tienen genes del híbrido de Timor, genes de resistencia a la roya, y queremos introgresar una nueva fuente de resistencia a la roya. ¿Eso qué nos indica? Que cuando obtengamos una población F2, toda la población va a ser resistente. Resistente porque tiene genes del padre, genes de la madre. Pero lo que nos interesa es que en esta etapa de segregación poder identificar si la resistencia la dio, perdón, en la F2, identificar la resistencia, cuál de los dos papás está dando la resistencia. Para nosotros, el interés es identificar el gen diferente que estamos usando. Entonces, en ese caso, en la segregación en la F2 aplicamos a la selección asistida por marcadores moleculares con el fin de evitar el enmascaramiento. De esa manera podemos identificar los genotipos resistentes que son, que la resistencia está condicionada por el gen nuevo, en ese caso, el gen SH3. Caso 1, procesos de mejoramiento en ausencia de selección asistida por marcadores moleculares. Hicimos la selección de plantas, desarrollamos poblaciones F1 y F2. Entonces, a partir de genotipos de la variedad Castillo, cruzados con genotipos provenientes de selecciones indias, la BA2, la S796, la S288, se obtuvieron diferentes cruzamientos. Uno de estos genotipos eran heterocigotos para el gen SH3. Entonces, en la F1 íbamos a obtener segregantes y a partir de poblaciones F1 se obtendrían los mejores genotipos para obtener las poblaciones F2. Esto es un estudio de caso verdadero. A partir de esos cruzamientos, con esas dos fuentes de resistencia se obtuvieron 818 plantas F1. Entonces, pero por asuntos de manejo, por asuntos económicos, que los recursos económicos que hay que invertir para ese tipo de selecciones son muy altos, solamente podríamos, por caracteres fenotípicos, las mejores plantas, las que mostraran las mejores características, las que mostraran resistencia, hicimos una selección, se haría una selección. Entonces, a partir de 818 plantas, el 50%, esto nos representaría 409 plantas, F1. Pero para llevar a F2, una población F2 en la que se pueda hacer selección, puede estar alrededor de 50, 100 o muchísimas más plantas para hacer una muy buena selección. En este caso se optaría por una selección de 409 individuos F1 y a partir de cada uno 50 individuos F2. Esto nos llevaría alrededor de 20.000 plantas F2. Pero, asumiendo que en la etapa de almácigo no vamos a llevar todo esto, 20.000 plantas. Entonces, en el másico hacemos selección por caracteres, en este caso por altura, podemos hacer una selección por altura, por las mejores plantas en el másico, las más vigorosas, y hacemos otra selección del 50%, y esto nos implicaría tener 10.000 plantas más o menos F2. Eso es un caso real. Así operaríamos si no tuviésemos selección asistida por marcadores moleculares. ¿Cuánto nos podría costar eso? Eso costaría alrededor de 440 millones de pesos tener una F2 de ese tamaño durante todo el tiempo que hay que tener la F2 en campo para hacer la selección por los diversos caracteres y incluye etapa de eliminación. Eso más o menos son 5 o 6 años. Ahora el caso 2.
¿Qué pasaría si tuviéramos selección asistida por marcadores moleculares? Entonces, mismo ejemplo, obtención de la población F1, luego población F2 y selección asistida por marcadores moleculares. Mismos genotipos parentales, mismos genes, misma población. 818 plantas F1, pero recuerden que les dije que uno de los padres era heterocigoto, entonces había la necesidad de identificar de esos padres de la población F1 qué genotipos presentaban heterocigosis, qué genotipos eran heterocigotos para el gen de interés. Cuando hicimos eso, obtuvimos 108 plantas efectivas con presencia del gen F1. Entonces, no había necesidad de llevar 818 o hacer la selección del 50%, sino que solamente 108 plantas con perfil genético identificado para ese gen de interés. De estas 108 plantas, misma cantidad de plantas segregantes a la F2, 50 plantas más o menos, y obtuvimos una población de 5.400 plantas F2 en almácigo. Recuerden que en el másico estábamos hablando de 10.000, en este caso con marcadores moleculares nos redujimos la población a 5.400 en almácigo. Entonces obtuvimos 5.400 en almácigo, a partir de los brotes sacamos muestras vegetales, hicimos perfiles genéticos y selección asistida por marcadores moleculares. Utilizamos como control positivo, como controles positivos susceptible caturra y como control positivo para presencia del gen el genotipo HW35 y a partir de eso hicimos las comparaciones con todos los 5.400 genotipos. A partir de esos 5.400 genotipos, en almácigo obtuvimos 1.114 plantas F2 efectivas con presencia del gen, presencia con el gen en estado heterocigoto y con presencia del gen en estado homocigoto dominante. Todo lo que fue homocigoto recesivo fue descartado, o sea, más o menos 4.000 plantas acá. ¿Cuánto nos costó esto? Esto nos costó 90 millones de pesos. Misma cantidad de plantas sin selección, misma cantidad de plantas con selección asistida por marcadores moleculares. Pero si llevamos esto a una comparación acá en este gráfico de barras, entonces vemos la diferencia. Las gráficas naranjas es los recursos que hubiésemos necesitado para hacer la selección en ausencia de marcadores moleculares. Hubiésemos necesitado un presupuesto más o menos de 440 millones de pesos para poder obtener una selección efectiva en la F2. Mientras que cuando hicimos la selección asistida por marcadores moleculares usando la misma población, solo necesitamos 90 millones de pesos de presupuesto. Acá, en almácigo es donde vamos a utilizar la mayor cantidad de esos recursos cuando hacemos selección asistida por marcadores moleculares. ¿Por qué? Porque en almácigo es donde hacemos la mayor parte del trabajo, que es la parte de laboratorio. Entonces aquí fueron 13 millones contra 45 millones. El ahorro, 80 millones de pesos. Perdón, 80% de ahorro en recursos. Entonces vemos que la diferencia es grandísima y económicamente vemos la viabilidad, se ve la viabilidad y se ve el beneficio que puede obtener hacer selección asistida por marcadores moleculares. ¿Qué sigue? Después de esto, entonces ya hicimos selección asistida por marcadores moleculares, entonces viene la etapa de validación. Necesitamos llevar esos genotipos seleccionados, esas 1.114 plantas a campo y efectivamente ver que en campo, en presencia de la enfermedad, en presencia de la roya, el gen se comporte. O sea, las plantas que identificamos con el gen deben de seguir mantenerse siendo resistentes hasta que haya una raza compatible, que en el momento no la hay. Seguir haciendo selección por otros caracteres, ¿cuáles? Altura, producción, calidad de tasa, en fin. Y tenemos que fijar esos caracteres. ¿Por qué fijar? Porque de ciclo en ciclo hay que verificar que los caracteres que estamos seleccionando no segreguen en las siguientes generaciones. Entonces, esa hace parte a la etapa de fijación de fijación de características para posteriormente, 25 años después, 20 años después, 20, 25 años después en café, poder hacer la liberación de una variedad. En la etapa de fijación de caracteres, entonces ya tenemos acá una población F3, ya tenemos poblaciones avanzadas, tenemos una población de 500 plantas con perfil genético identificado con ese gen,
Y esa población a hoy está compuesta del 83% de genotipos heterocigotos y el 17% de genotipos homocigotos. ¿Por qué es importante este 17%? Porque es el grupo de plantas que ya tienen el gen fijado. O sea, en las siguientes generaciones el gen no se nos va a perder. Cambio al 83%, tenemos que seguir haciendo fijación de la característica. Posteriormente ya pasemos a una siguiente etapa y habrá que hacer nuevamente la selección por marcadores moleculares para identificar los genotipos con presencia del gen estado homocigoto y fijarlo. Ahora, el uso de selección asistida en ausencia de marcadores moleculares para CBD. Recordemos que CBD es causado por un agente patógeno que no está presente en Colombia, que no está presente en América y que causa pérdidas del 80%. No obstante, en Tanzania puede llegar a causar pérdidas hasta del 100% de la producción esta enfermedad. Y adicionalmente, que el 30% de los costos de producción van para manejo de la enfermedad. Con ese marcador molecular que se identificó que las variedades que tienen los caficultores a hoy día también tienen presencia de ese gen, entonces están protegidos ante una eventual llegada del patógeno y el 73% de los componentes de TAVI tienen el gen, el 93% de los castillos zonales tienen el gen y el 100% de Cenicafé 1 tiene el gen T. ¿Qué hemos logrado nosotros en Cenicafé? ¿Qué hemos logrado para los caficultores colombianos? ¿Qué hemos logrado para la caficultura colombiana? Identificar resistencia CBD en las variedades de la federación, las variedades resistentes a roya. Hemos logrado introgresar un gen nuevo que no está presente en variedades comerciales en el país, a futuras variedades. Hemos logrado tener un laboratorio de marcadores moleculares funcional con el que nosotros trabajamos hoy día para hacer selección asistida por marcadores moleculares. Hemos logrado tener 2 marcadores moleculares con el cual trabajamos y hacemos selección asistida por marcadores para obtener las mejores variedades para los caficultores en Colombia. Y a hoy tenemos personal entrenado y capacitado en la técnica. ¿En qué estamos trabajando? En validar marcadores moleculares para el gen que tenemos el gen T en variedades, el gen T que condiciona resistencia a CBD en variedades resistentes a la roya en Colombia. Pero estamos trabajando también ya en verificar, en validar un marcador o encontrar marcadores que sean capaces de detectar un segundo gen, el gen R. A futuro, ¿en qué estamos? Entonces, validar también marcadores que nos permitan identificar otras características, porque el café no es solamente roya, no es solamente resistencia a roya, no es solamente resistencia a CBD, son muchísimas más cosas. Entonces, estamos trabajando a futuro esperamos poder tener validados otros marcadores que nos permitan identificar producción, que nos permitan identificar tamaño de grano, que nos permitan identificar otras características. Con esto doy por finalizada la presentación y quiero dar mis agradecimientos muy especiales acá hay mucha gente que hay que darle las gracias porque sin ellos esto es imposible. Pero quiero darle unas gracias muy grandes a Luisa López, que es nuestra auxiliar, nuestra asistente de investigación en laboratorio, que sin ella mucho de esto no pudiéramos haber tenido estos resultados que estamos presentando hoy. A nuestros pasantes de la Universidad de Caldas, 2 pasantes que han estado en 2 años, cada una por un año, apoyando estos trabajos de investigación. Y pues a todo nuestro grupo de trabajo, a toda la disciplina, a todos en el café y a la Federación Nacional de Cafeteros por trabajar en pro del bienestar de los caficultores colombianos. Muchísimas gracias. Julio, muchas gracias por tu seminario. Creo que aprendimos bastante del recorrido que hiciste de los marcadores moleculares. Tenemos algunas preguntitas que te están haciendo. ¿Cómo se sabe que el marcador es realmente efectivo? El marcador es efectivo porque antes de que nosotros empezáramos a usarlo ya para la identificación de genotipos, hubo una validación previa. Entonces, se hizo validación en genotipos. Primero que todo, el gen se sabe que existe por pruebas que se hicieron en el CIF. El CIF fue el que permitió dilucidar que existían
los diferentes genes para resistencia a la roya. Entonces, habían unos genotipos que en el CIF fueron identificados como portadores de ese gen y por información, por validación en campo y validación de laboratorio, se permitió identificar que los genotipos resistentes portadores de ese gen presentaban las bandas que condicionaban el marcador, que presentaban el marcador. Okay. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué ser como tan estrictos en la selección? Si solo se escogen, mejor dicho, homocigotos resistentes, ¿no se estaría siendo muy estricto en la selección de otras características que también son de interés? Bueno, nosotros podríamos escoger, bueno, respecto a las otras características, recordemos que son independientes. Entonces, los objetivos es brindar a la caficultura colombiana otros genes de resistencia diferentes a los que ya hemos usado. El marcador nos permite detectar solamente el gen. Por eso hay que hacer la validación en campo para hacer la selección de otros caracteres. ¿Por qué los homocigotos o por qué los heterocigotos? Seleccionaríamos homocigotos y heterocigotos en el caso de que nuestras poblaciones fueran muy pequeñas y las avanzamos a siguiente generación y hacemos selección por otros caracteres. Pero cuando seleccionamos netamente los homocigotos con presencia comprobada del gen, con eso aseguramos que el gen ya no se nos pierda en generaciones futuras. O sea, el gen a partir de ese momento va a estar, va a seguir siendo presente, va a estar presente en todas las generaciones, ya no va a segregar. Y ya en las etapas posteriores, en los siguientes ciclos de selección, entonces se hace la selección por otras características. Dice, en caucho se mencionó la reducción del tiempo en el proceso de mejoramiento. ¿En el café también es posible? Bueno, en café nosotros, maravilloso que pudiéramos hacer la reducción de tiempos. No sé, voy a decir cualquier cosa, que pudiéramos pasar de 25 años a 15 años, eso sería maravilloso. Pero recordemos que para nosotros poder tener datos confiables, necesitamos llevar a campo cada ciclo de selección mínimo 4 cosechas. Entonces, hacemos selección por el gen de interés. Entonces, lo tenemos hoy en un ciclo. En 5 o 6 años ya identificamos el gen, pero tenemos que hacer selección por otros caracteres, por producción, por tasa, por granulometría, por adaptación. Entonces, pero ¿esto qué nos implica? El ahorro que nos está implicando es los costos en que incurrimos por hacer evaluaciones de roya, los costos que nos permiten hacer selección en campo fenotípicamente por los genotipos resistentes a roya. El ahorro es ese. Más en el costo de la investigación que en el tiempo. ¿Es posible el uso de los marcadores para identificar el grado de susceptibilidad a una plaga? El grado de susceptibilidad, bueno, ya vimos que en otros cultivos se usa para identificar genes o grupo de genes que condicionan resistencia a plagas. En café hasta el momento no hay reportados marcadores que nos permitan hacer selección por eso. Y recordemos que pues en Cenicafé ya se hizo un screening total de la colección colombiana de café y no se encontró, en el caso de Broca, no se encontró resistencia genética al insecto. ¿Qué confiabilidad puede tener el uso del marcador? ¿Puede haber errores de muestreo? Los errores de muestreo, bueno, sí pueden haber, pero los errores de muestreo sí pueden existir como en cualquier proceso. Pero para ello nosotros en campo tenemos identificadas uno a uno todas las plantas. No sé, tenemos 2000 plantas sembradas. Esas plantas están sembradas en un diseño, tienen sus respectivos planos, planos en físico, planos en papel, y cada planta está numerada, tiene una fichita en campo. Entonces, tiene una placa metálica o una placa en un material que no permite que los números se borren con el tiempo o con la lluvia o con el sol. Entonces, sabemos que la muestra de la planta 1 en laboratorio siempre va a corresponder a la planta 1 en campo. Entonces, para eso, no, o sea, en los procesos de investigación, todo eso está controlado. En cuanto relacionado con los costos del marcador, en los costos que se presentaron, ¿se tuvo en cuenta los costos de la mano de obra especializada y de la infraestructura que se necesita? No. Los costos que se reportan únicamente
tiene que ver con los reactivos que se necesitan para hacer el proceso de marcador. El costo del marcador a costos de hoy en Cenicafé están entre 5.900 pesos y 7.000 pesos dependiendo del marcador. ¿Por qué dependiendo del marcador? El marcador para CBD se revela en geles de agarosa, entonces es un paso antes. Ese vale alrededor de 5.900 pesos. Y el marcador del GNSH3 se revela en vidrios de poliacrilamida. Eso lo hace un poco más costoso. Solamente incluye costos de reactivos para obtener la muestra. No estamos incluyendo el personal de investigación que se requiere para hacer la labor. Ok. Otra pregunta. ¿Existen casos reportados en otras especies del cambio de color del endospermo en el híbrido F1 o es solo un caso exclusivo para maíz? Eso, en el momento es exclusivo de maíz. Bueno, no tenemos más preguntas. Gracias nuevamente, Julio, por el seminario. Gracias a todos los asistentes a este seminario por su participación. Nuevamente les recomendamos que nos sigan a través de nuestras redes. Y bueno, hasta la próxima oportunidad en nuestro próximo seminario. Saben que estamos pendientes para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.